Hola Acuario, quédate hasta el final para que así puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y además te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que puedas estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Te invito además que te quedes hasta el final para que puedas cumplir todos los requisitos para participar por la lectura de una lectura, por el sorteo de una lectura personalizada. Contarles además que ahora tenemos también otra nueva forma de premiarlos y es que los días sábados escogeremos 50 preguntas de 50 suscriptores diferentes que hayan dejado en los comentarios durante la semana. Para participar en todo esto deben llegar hasta el final del video y cumplir con los requisitos que decimos, ¿ok? Bueno, esta es una lectura general sin fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si no resuena puedes ir a tu signo ascendente y si no simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general, después pasamos a un mensaje para lo económico, ¿ok? Y al amor y luego a lo económico. Mensaje general, cada uno de ustedes puede escoger. Entonces, pueden escoger entonces una de estas tarjetas y será su mensaje general o pueden escoger las tres. Vamos a leer el mensaje general para los que escogieron la primera tarjeta. Escribir es tu fuerza. Algunos de ustedes tienen una meta súper grande durante estos días o una decisión muy importante que tomar. Sin embargo, Acuario como que no encuentra el norte, no encuentra el rumbo, no sabe definitivamente qué camino tomar. Y créeme que al escribir vas a permitirte clarificar el camino para poder llegar hacia donde tienes que ir, te dice el tarot en el día de hoy. Escribir también te va a permitir hacer catarsis, necesitas hacer un ejercicio de liberación de cuestiones del pasado. Escríbele una carta a esa persona que tanto te cuesta perdonar y también de aquel a quien necesitas perdón. Esto te va a permitir liberarte. Créeme que después de eso sentirás como si un peso se hubiera quitado de tus hombros. Segundo mensaje para los que escogieron. Te dice, acepta una guía en la crisis. Durante estos días va a haber una persona que se acercará a ti, un amigo. Y recuerda que a veces la gente viene a nuestra vida con el propósito de ayudarnos, de mostrarnos una perspectiva, de mostrarnos una solución que quizá estamos teniendo frente a los ojos, pero por la angustia de un problema o de una situación no somos capaces de ver. Entonces, cuidado con todo esto. El último mensaje general para todos los Acuario les dice, serás fecundo en hijos y cosechas. Miren que esto me habla de dos cosas, de dos aspectos diferentes de la vida humana. Me habla de su plano sentimental, de su plano familiar y al mismo tiempo me habla acerca de su plano económico, de sus cosechas. Entonces viene una etapa en la cual todos los aspectos de la vida que en general componen a un ser humano van a empezar por fin a fluir, van a empezar por fin a arrancar en la vida de Acuario. Necesitas estar preparado o preparada para ello. Te recomiendo hacer la limpieza del huevito que se encuentra en nuestra cajita de descripciones. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Pasamos a la lectura del amor. Esta es para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien, sea el novio, el crush, el amante o el ex. Para los solteros luego leemos y finalizamos con la economía. Quédense hasta el final para que así nos apoyen con su tiempo de visualización. Recuerden que en esta casa hay más de 100 patitas que necesitan ser alimentadas. Pensamientos de esta personita hacia mis queridísimos y lindísimos acuarianos el día de hoy. Bueno, este 9 invertido me habla acerca de alguien que puede estar enojado, o puede ser que tú seas Acuario quien se encuentra enojado o enojada, pero lo positivo es que son enojos o discusiones pasajeros. También esta carta del 9 de copas invertido me dice que muchas de estas situaciones están siendo motivadas en este momento por malos entendidos que afortunadamente se van a poder
terminar, se van a poder aclarar. Hay una situación que no quedó muy clara entre ustedes dos. Esto aplica tanto si están juntos como si están en este momento separados o peleados. Hay algo que se tenía que esclarecer y realmente no se hizo y ahora está pasándole factura a esta relación. Entonces es supremamente importante tener como una comunicación asertiva, darse como a la tarea de ver realmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó con una situación puntual que tú, mi querido acuariano, mi querida acuariana, sabrán de qué se trata. Lo positivo es que, como les digo, es algo pasajero, si es un malentendido, es algo que se aclara. Si son diferencias, son pequeñas diferencias, cuestiones en las cuales ustedes como pareja pueden trabajar, cuestiones en las cuales ustedes realmente pueden encontrar esta solución. Me dice que esta carta, esta reina de espadas invertida, me dice que el problema de algunos de ustedes es los celos, ¿sí? La desconfianza que hay en la otra persona. Pero como les digo, esto puede estar muy pero muy motivado por un malentendido que hubo. No se trata de verdad de algo que sucedió. Hay una verdad a medias ahí que necesita aclararse, que necesita solucionarse por el bien de todos. Triunfan ustedes como pareja sobre esta situación. Ese as es una carta hermosísima, es una carta contundente que me habla acerca de prosperidad, de logro, de triunfo sobre la situación. Además es un buen augurio y siempre que nos sale este as de oros, me indica que cualquier carta negativa que esté al lado se anula. Entonces todos estos conflictos, estos celos, estos malos entendidos se van a anular dentro de muy pronto y ustedes como pareja van a poder triunfar sobre esta situación. La carta del 4 de espadas, sin embargo, me dice, hay posibilidades de recuperar relaciones perdidas, confianzas perdidas. Para aquellos que están juntos aún, me dice que la confianza también se ha perdido un poquillo, pero de verdad que puede recuperarse. Sin embargo, esta carta de este 4 de espadas me dice acerca de alguien que siente mucho remordimiento, de alguien que incluso sin haber hecho las cosas tal como le están acusando, sí siente remordimiento, pero veo que es un remordimiento motivado por el hecho de que le duele saber que tú estás sufriendo por toda esta situación. También le duele el hecho de que hay acusaciones injustas hacia él o hacia ella. Hay un hombre mayor representado por este rey invertido, que no es que me dé mucha confianza realmente, porque al estar invertido me habla acerca de alguien que a pesar de que tiene muchos años, de verdad que no es una persona en quien uno debería confiar, porque siento que es muy inmadura, actúa desde la impulsividad, actúa desde la envidia, desde las ganas de hacerle daño y es alguien que siembra incertidumbre. Puede ser un hombre, pero también puede ser una energía masculina en una mujer que tiene un temperamento bastante fuerte y bastante pesado. ¿Qué más viene respecto a tu persona especial? Bueno, algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Capricornio, Aries o Tauro. Y esto me habla acerca de soluciones de los problemas. Los sentimientos representados por la carta del maestro también me encantan porque son sentimientos bonitos, son sentimientos benevolentes y también me habla acerca de la fe que tiene tu persona especial respecto a la solución de todo este problema. Me dice que es alguien que viene a reconquistar, que es alguien que quiere un nuevo principio y que es alguien que quiere bienestar para ti. Entonces miren que realmente las personas a veces sí cambian sus perspectivas. Bueno, llegan nuevos horizontes,
y vas a empezar a tener una perspectiva un poco más clara. La clave está aquí en avanzar poco a poco en la recuperación de una confianza y en la aclaración de todos estos malos entendidos. Me encanta porque son algo pasajero, algo que la verdad no va a trascender. El tarot egipcio, por su parte, te dice la carta de la codicia, que es muy importante que dentro de los acuerdos que ustedes tienen como pareja puedan equilibrar el tiempo que le están dedicando al trabajo, a los hijos, a los demás, con el tiempo que están dedicando con la pareja. Porque siento que esto también es como una patica floja de esas mesas, de esas relaciones. Bueno, otro mensaje les dice la carta del viajero que si hay distancia o contacto cero dentro de estos días se va a solucionar. También para todos aquellos amigos cuyas parejas están distantes por temas laborales, viene la posibilidad de que se encuentren en el mismo lugar y esto brinde como una nueva etapa en la relación. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Recuerda que así puedes participar en nuestros sorteos, en nuestro en vivo y quédate hasta el final para que puedas de esta manera también apoyar nuestro refugio de animalitos. Además, los ángeles te dicen, harás contacto con lo absoluto, viene solución, viene apoyo de parte de lo divino, así que no te preocupes por lo demás. Recuerda que si el universo, que si lo divino está a tu favor, ¿quién puede estar contra ti? Y miren esta carta maravillosa, clara y directa que te dice, tu pareja te dará paz. Entonces, esto es importantísimo en este contexto porque las parejas deberían ser ese refugio y el hecho de que se aclaren estos malos entendidos va a ser paz para ambos lados, ¿verdad? Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión. Seguimos con los solteros, pasamos hasta la prosperidad y vamos a decir nuestros requisitos para los concursos. Deben cumplirlos todos si quieren participar. Para los solteros viene una relación súper sólida, me encanta porque algunos de ustedes sienten que ya están preparados. Este 2 es maravilloso porque me dice de relaciones que se construyen por etapas, no son de este tipo de relaciones rapidísimas en las que todo evoluciona muy rápido, no, son relaciones que avanzan desde la atracción, la amistad, el noviazgo, el compromiso, el matrimonio e incluso tener una familia. Me habla también de una persona que llega con muy pero muy buenas intenciones. Entonces esto es bueno, es positivo porque realmente mis acuarianos solteros lo merecen. Abran un poquito al amor, ábranse a la posibilidad de conocer a alguien porque llegará muy pronto. Pasamos entonces a la lectura del plano de lo económico para todos ustedes, una lectura muy rápida. Y me dice, a través de estas cartas, sé que vienes de una época algo difícil, sé que vienes de una época complicada en la cual has tenido como, aparte de obstáculos, enemigos y gente que se ha empecinado en que tú no salgas adelante, que tú no prosperes. Pero este 2 me habla de una noticia, de una sorpresa acerca de un nuevo trabajo, acerca de una nueva situación laboral o de un dinero que no esperabas y llega para darte una mano. Espéralo durante estos días con todo el corazón porque la verdad te será de mucha ayuda. Número de la suerte para ti, el número 41 y me dice que los tiempos de angustia terminarán, ¿ok? A ti que llegaste hasta el final, felicitarte, agradecerte, contarte que los requisitos son primero estar suscrito a este canal, segundo activar la campanita, darnos like, dejar en un comentario la palabra clave que el día de hoy es rojo y en otro comentario tu pregunta que quieras hacerle al tarot, así participas en 2 cosas diferentes. Y finalmente tienes que ser seguidor sí o sí de nuestro canal aliado, su link está en el primer comentario. Te envío muchas bendiciones y nos vemos próximamente.